Recientemente hemos visto varios episodios de violencia en las cárceles guatemaltecas. Fernando, recientemente vimos asesinatos, hemos visto esos motines que se han dado, que es algo reciente, pero si nos vamos a la historia no tan lejana, a la historia reciente de los últimos años en el país, es algo que se ha visto de forma común. Sí. Estos ataques armados, hemos visto las requisas que usualmente se hacen a través del sistema penitenciario y salen el montón de armas, armas de fuego, armas blancas, en fin, un montón de cosas. Y surge la pregunta, y es nuestro título principal: ¿urge una cárcel de máxima seguridad para Guatemala? Definitivamente sí, la respuesta es totalmente sí y un rotundo sí. Incluso te invito a que recordes la reciente actividad que tuvimos de entrevistas con los candidatos en los foros y debates. Uno de los puntos que prácticamente el 90% de los candidatos planteó fue: voy a abrir el espacio para que se construya en Guatemala al menos una cárcel de máxima seguridad. Otros hablaban de 2 o 3 más, incluso hablaron de regiones. Pero ¿esto a qué va? El análisis de cómo está el sistema penitenciario te indica que es obsoleto, y es obsoleto desde hace más de 2 décadas. Ya es cero funcional, el hacinamiento es absoluto. Una cárcel que la tenés para 600 personas, la tenés ocupada con 3,000. Entonces, solo eso te dice qué se está viviendo ahí adentro. Y un sistema penitenciario que a nivel de sus jerarquías, pues no ha sido nada funcional tampoco. Lamentablemente, se incurre en muchas figuras de corrupción, figuras en donde realmente el involucramiento de los reos en las decisiones que se llegan a tomar dentro de las cárceles es total. Entonces, ¿qué está sucediendo? Es la mezcla, es la falta de autoridad, es la anarquía que dentro de esas pequeñas sociedades se mantiene, y se mantiene como un modus operandi permanente. Entonces, ¿qué sucede? Si el Estado de Guatemala abre esos espacios para la construcción de una cárcel de máxima seguridad, definitivamente el control va a ser mucho más estricto. Veamos el ejemplo de lo que sucedió en El Salvador. Claro. Se construye ese monstruo de cárcel que el presidente Bukele manda a construir. Se genera entonces que allí estén ubicados los espacios elementales de la violencia, que son los miembros de las pandillas, y pues se acabó la molestia para la sociedad. Creo que Guatemala va muy atrasada en este esquema y necesita urgentemente, definitivamente, Andrés, una figura como esta. Claro, es que no es novedad el decir que el sistema penitenciario guatemalteco tiene graves problemas y graves deficiencias que tienen que abordarse. Pero ¿por qué pasamos entonces tanto tiempo sin que se aborden? ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas necesidades en el Estado, entonces el sistema penitenciario termina relegándose, pero después terminamos viendo que la seguridad viene siendo uno de los problemas importantes, entonces ahí se retoma el sistema penitenciario. Claro. ¿Por qué no se ha tomado esa acción? La respuesta es muy sencilla: falta de voluntad política. Cuando analizas qué sucede en cuanto a falencias de cumplimiento por parte del Estado hacia la población, te das cuenta que es carencia de voluntad política. Es en exceso la falta de voluntad política, ya sea a nivel del Congreso de la República, ya sea desde el organismo ejecutivo o bien desde el judicial. La voluntad política es la que enmarca un cambio de 180 grados para cualquier indicador que esté afectando a la población. Si es en materia de impartición de justicia, es el organismo judicial el que deberá hacer el análisis de qué está aconteciendo para que a lo interno ese giro de 180 grados pues le genere al ciudadano un cambio radical en esa justicia pronta y cumplida. Si es en materia de generación de leyes, vamos a ir a hacer un análisis entonces al organismo legislativo y darnos cuenta en dónde está la problemática. Y es lo mismo cuando establecemos qué sucede en el sistema penitenciario. Vemos un Ministerio de Gobernación que realmente está saturado de problemas, pero que le falta mucho personal. Entonces, a la vez, no tiene la cantidad de dinero suficiente y se vuelve un círculo de análisis en donde hay aristas, indicadores distintos que confluyen para que no se le dé al ciudadano
el producto final que quiere. Pero eso es un punto importante, el dinero. Si queremos construir una cárcel de máxima seguridad, se va a necesitar dinero. Y si la queremos construida bien hecha, Claro. con tecnología, Totalmente. con el suficiente espacio, porque es otro de los problemas. Veamos unos datos. Uno de los problemas graves del sistema penitenciario es el hacinamiento, solo por mencionar uno de los más visibles y graves, la sobrepoblación. En cifras muy generales, alrededor de 13,000 personas en situación de prisión preventiva. En total, alrededor de 25,000, 26,000 privados de libertad. En Guatemala, la Constitución manda que lo último que debe perderse en un proceso penal tiene que ser la libertad, dado el derecho de presunción de inocencia, pero se ven casi la mitad de la población penitenciaria, Fernando, que está en prisión preventiva. Entonces vemos estos centros carcelarios que tienen sobrepoblación. Si queremos que todas estas personas tengan un espacio amplio, porque aquí no estamos hablando de que estén cómodos las personas que estén en la cárcel, sino del control, porque el hacinamiento lo que hace es que exista un descontrol, que existan muchas más personas en determinado espacio para una cantidad de agentes del sistema penitenciario que no son suficientes. Entonces, hacer una cárcel con el suficiente espacio, que esté bien hecha y que tenga tecnología, va a requerir dinero. ¿Existirá ese dinero? ¿Existirá? Tal vez ahí es donde viene esa falta de voluntad política, porque voy a tener que agarrar una buena cantidad de dinero para construir algo que es necesario, pero está ese balance, ¿no? Mira, cuando haces un análisis de cómo se maneja cualquiera de los 14 ministerios que conforman el gabinete de gobierno, te das cuenta que todos tienen cerca de un 70-75% de su presupuesto dedicado al funcionamiento y un restante de 25-20% dedicado a la inversión. Con ese esquema, con esa figura retrógrada que el Estado de Guatemala tiene a través de este elemento de su Estado, que es el gobierno, en donde la masificación de contrataciones es total. Se contrata una persona para café, una persona para barrer, una persona para trapear, una persona para limpiar esta pared, otra persona para esto, otro, y entonces se sindicalizan, se encuentran la protección a nivel del Código de Trabajo con esta figura que obviamente es necesaria y elemental, pero entonces estas personas, en vez de limpiar toda la pared, ya solo limpian un cuarto de la pared por día. Y entonces no les pueden decir nada porque están sindicalizados. Y te das cuenta que la cantidad de dinero que se podría estar dedicando a inversión para cambiarle la vida a toda la ciudadanía, se está yendo pues a los bolsillos de una cantidad de gente contratada en el Estado que es monstruosa. ¿Cuál es uno de los grandes inconvenientes del por qué estamos estacionados como país? Tenemos un aparato burocrático monstruoso. Realmente es una cantidad contratada a nivel de los 3 organismos del Estado que supera en creces exageradísimas lo que realmente se necesitaría. Te estoy hablando, si se necesitan 5 gentes para funcionar, en vez de 5 tienen 45 personas. Solo esa diferencia en número ya te da una visual de cómo estamos manejando el aparato burocrático. La burocracia es necesaria, incluso es una figura que cuando estudias administración pública la encontrás como una explicación de todo el esquema de trabajo que un funcionario o un empleado público van a realizar en función de ¿qué? De brindarle al administrado, es decir, al ciudadano, el servicio que necesite. Pero un servicio hoy, con la tecnología que tenemos, con el alcance de la informática, con el alcance, Andrés, de la inteligencia artificial, claro. Un país que no se adapta y que no utiliza esas herramientas para mejorar sus sistemas internos, es un país retrógrado, es un país atrasado. Y es una de las características de nuestra bella, única y linda Guatemala, que nuestro aparato burocrático realmente está excedido en la capacidad que debería tener en materia de contrataciones, y ahí está la explicación de por qué tenemos un 20% de dinero para invertir a nivel de todo el espacio de administración pública. Que ya hemos respondido a la pregunta si es necesaria una cárcel de máxima seguridad. Sí. He visto cómo empieza a surgir esa idea, incluso entre algunos de los candidatos presidenciales, ahorita que estuvimos en proceso electoral, de una cárcel privada, manejada por fondos privados. Tal vez surge esa idea porque estamos tan cerca de Estados Unidos, porque a nivel mundial usualmente las cárceles son públicas cuando lo vemos a nivel mundial. La gran diferencia es Estados Unidos. Estados Unidos tiene en su mayoría cárceles privadas. Claro. ¿Podría ser ese un modelo para Guatemala? ¿Cuál es tu opinión? Podría abrirse la posibilidad de atraer inversión extranjera para este tipo de circunstancias. Sin embargo, el modelo
que hemos manejado en Guatemala en cuanto a cómo poder establecer mecanismos que traigan una mejora de vida, una mejora en la calidad de vida para todos desde la perspectiva de la inversión extranjera. He de decirte que es muy complejo. Guatemala tiene esquemas muy complejos y uno de ellos, pienso, atraer inversión extranjera para que se genere un trabajo desde la perspectiva de controlar a reos que están cumpliendo una sentencia, pues tiene sus aristas para analizar. Creo que sería algo propositivo si realmente la gente involucrada tuviese una mentalidad de hacer las cosas bien, de forma transparente, de forma que realmente le rinda cuentas a la ciudadanía, porque al final, aunque sea inversión extranjera, el hecho de estar trabajando también espacios públicos estaría sujeto a la Contraloría General de Cuentas y la fiscalización. Y entonces, si se puede dar un esquema de transparencia total, pienso que se podría generar un modelo de esta naturaleza. Pero habría que probar, habría que analizar muchas más cosas, sentarnos a ver detenidamente punto por punto y determinar si para Guatemala este modelo sería el idóneo. Ok, hablando específicamente sobre el sistema penitenciario, veamos entonces estos datos que nos amplían parte de los problemas que surgen en el sistema penitenciario. A ver, controlar las cárceles, el hacinamiento y evitar que hechos delictivos se gesten o se cometan dentro de las cárceles es parte de esa responsabilidad estatal. Hay varias acciones que se pueden tomar, por ejemplo, un censo penitenciario, la aplicación de medidas sustitutivas o la utilización del control telemático. La sobrepoblación penitenciaria, Fernando, está a punto de desbordar esa institución, podría provocar en un futuro motines sangrientos, fugas masivas. Hay algunas medidas que ya se están empezando a implementar y tú lo has analizado acá en la medida, como el control telemático, que eso es algo positivo para evitar esa sobrepoblación, ese hacinamiento que estábamos viendo. Pero igual la situación sigue estando crítica. Y el problema es, ya estamos viendo estos problemas que estamos viendo, los asesinatos se están dando, el ingreso de armas de fuego se está dando, los motines se están dando, pero hasta el momento parece ser, en unos minutos vamos a hablar sobre lo que está pasando en Ecuador. Es una situación muy grave la que está pasando en Ecuador. Nosotros no estamos en ese punto, pero podría ser. Podríamos llegar. Sí, totalmente, y muy fácil. El problema es que cuando hay anarquía, y entendemos por anarquía cuando no hay una cabeza que genera el orden y el cumplimiento de la norma jurídica. Cuando carecemos realmente de esa cabeza que llegue a poner el orden, que el derecho, que la ley estipula para todos los internos, todos los reclusos, si no existe eso, entonces vamos a tener como resultado estos asesinatos que realmente englutan a cuántas familias. Estamos ante una circunstancia que cuando lo analizamos como guatemaltecos nos damos cuenta que afecta la paz social, la paz comunitaria de una forma exacerbada, porque cuánta gente llega todos los días a ver a su familiar que está allí tal vez de una manera pues no tan adecuada cumpliendo la condena y viviendo una paranoia todos los días, todas las noches, de saberse que está ahí expuesto a que pueda ser una víctima más. Y el problema de ese tipo de desórdenes que hemos visto también es esa mezcla, ¿no? de personas que están ahí por un accidente de automóvil, por poner un ejemplo, con personas que están por sicariato, que están por narcomenudeo, y esa gran cantidad de personas que se encuentran que no están con sentencia firme, que están de forma preventiva, que tal vez es algo que se ha abusado por parte de algunos jueces. Fernando, para terminar, hay también algunas ideas que dicen que lo que deberíamos de hacer es eliminar completamente el sistema penitenciario y empezar de cero con otro modelo, con otras cárceles y olvidarnos de todo eso. ¿Sería algo viable o crees tú que todavía podría existir alguna especie de reforma en el sistema penitenciario como lo tenemos? Realmente vuelvo a utilizar mucho del esquema que te contesté hace unos minutos. Si en Guatemala tuviéramos un modelo de pensamiento de esos burócratas, de esos personajes que llegan a manejar las decisiones políticas a ese nivel, en donde todo vaya en función de hacer y de tomar decisiones con base en derecho, con base en justicia, con base en transparencia y en hacer todo para beneficio de la comunidad y alcanzar el fin primordial del Estado, que es el bien común, por supuesto que se podría hacer. El problema es cuánto tiempo necesitamos para ello. 4 años de una próxima gestión, sea quien sea de los dos contendientes que están ahorita para el balotaje,
4 años no es suficiente. Esto tiene que convertirse en una política de Estado y no política de gobierno para que de verdad Guatemala pudiera ver un cambio y pues tener algo que sea funcional en el corto, mediano y largo plazo. Pero ahorita eso creo yo sería un imposible. Esperemos entonces qué va a pasar, porque incluso el proyecto de una cárcel, si se empieza a impulsar en los próximos 4 años, a lo mucho va a dar tiempo para empezar a andar el proyecto, no digamos finalizarlo. Claro, así es. Gracias, Fernando, burocracia, por haber estado con nosotros. Es burocracia. No, es un gusto, Andrés, amigo y amiga televidente. Le deseo la mejor de las noches. Y nosotros al regresar en tan solo unos minutos hablamos sobre noticias internacionales.